Muy buenas noches a todas y todos. Es un gusto encontrarnos de nuevo en esta plataforma de Facebook para hablar de temas de vanguardia en distintas áreas de salud, ciencia, etc. El día de hoy nos encontramos realizando la segunda mesa de nuestro ciclo de salud. Como pueden saber, o como pudieron ver la semana pasada, la primera mesa fue de salud física y esta nueva mesa va a hablar de salud mental, específicamente en el trabajo y la universidad. Y nos acompañan 3 personas especialistas, 4 personas con la moderadora, que nos van a ayudar a introducirnos de manera muy práctica en este tema. Ahora, como bien saben, en todos nuestros ciclos nosotros sorteamos premios. En esta ocasión pueden ganarse una bocina Bluetooth o una botella deportiva. ¿Y cómo pueden acceder a alguno de estos premios? Al igual que en ciclos anteriores, recuerden que al terminar la conferencia tienen solo 5 minutos para registrarse. Nosotros en la sección de los comentarios de Facebook vamos a estarles compartiendo la liga y también en la presentación vamos a compartir el código QR. Deben de registrarse y bueno, también es importante que sepan que tuvieron que haber asistido a las 3 mesas de todo el ciclo. Una vez que contesten todo eso, van a acceder a un boleto para la rifa. Y también es importante que sepan que nos deben de seguir en redes sociales y que el premio se estará entregando en Rectoría General en caso de que resulten personas ganadoras. Ahora procedo a presentarles a las personas que nos estarán acompañando en esta mesa. Como moderadora contamos con la presencia de la doctora Alicia Saldívar Garduño, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Psicología Social por la UNAM y doctora en Psicología por la misma institución. Entre sus líneas de investigación se encuentran la socialización y roles de género, psicología social de la salud, actitudes, salud sexual y reproductiva en mujeres y jóvenes, cultura del autocuidado de la salud, detección temprana del cáncer de mama, entre otros temas. Desde 1999 es profesora investigadora del Departamento de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y actualmente defensora adjunta en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM. Ha publicado más de 70 artículos o capítulos de libros en México y en otros países y ha coordinado varios libros sobre los temas de sus líneas de investigación. Bienvenida, doctora Alicia, y muchas gracias por aceptar participar en esta mesa. De igual manera, nos estará acompañando en esta mesa el doctor Eric Alonso Abarca Castro. El doctor Eric Alonso es doctor en Estudios para el Desarrollo Humano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su formación académica incluye un diplomado en neuropsicología del Centro de Estudios en Neurociencias y Psicología del Estado de Chiapas. Desde el año 2023 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, el SNI, y en su experiencia docente ha impartido clases en la Universidad Católica de Costa Rica y en la Universidad Fidelitas, donde también desempeñó el rol de coordinador de la maestría en Psicología Clínica y Salud Mental. Actualmente el doctor Abarca se desempeña como profesor visitante en la División de Ciencias Biológicas de la Salud en la UAM Lerma y su participación activa en proyectos aborda líneas de investigación centradas en la salud mental, el estrés académico, el neurodesarrollo, la calidad de vida y la psicofisiología. Bienvenido, doctor Eric. De igual manera, nos va a acompañar en esta mesa la doctora María Anaí Gallardo Velázquez, quien obtuvo su doctorado en estudios organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos administrativos, incluyendo jefa de Departamento de Administración en la UAM Azcapotzalco, y también ha sido jefa del área de investigación, administración y procesos de desarrollo en el mismo departamento. Su producción académica incluye la publicación de libros y artículos especializados en temas como la desregularización laboral, los desafíos de la universidad pública ante la política neoliberal, los impactos del pago por mérito, el control y la autosujeción del trabajador, entre otros temas. A su vez es miembro activo de varias redes académicas como la Academia de Ciencias Administrativas y la Asociación Latinoamericana de Sistémica. Actualmente es profesora de tiempo completo en la UAM Azcapotzalco y también coordinadora del doctorado en intervención en las organizaciones. Bienvenida, doctora Mariana. Y por último, nos estará acompañando el doctor Carlos César Contreras Ibáñez, quien es doctor en Psicología Social por la UNAM, profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa desde 1997, tiene SNI nivel 1 con las líneas de investigación, cognición social, relaciones intergrupales e identidad, salud y bienestar psicosocial, y a su vez es profesor con perfil deseable de la PROMEP, con docencia en licenciatura en Psicología Social y en el posgrado en Economía de la Innovación. Después de haber dado esta presentación de las personas expertas que nos estarán acompañando, le doy el poder de la palabra a la doctora Alicia Saldívar para que comience con la presentación e introducción del tema.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Qué gusto que nos acompañen hoy. Como ya hizo mención Alexis, bueno, esta es la segunda de 3 mesas sobre salud, organizada por la Dirección de Comunicación del Conocimiento de nuestra universidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de salud mental. Voy a dar algunos elementos para iniciar esta conversación con las 3 personas que nos acompañan en el conversatorio y simplemente es el pretexto para comenzar a dialogar sobre estos temas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Primero que nada, quisiera dar algunos datos sobre lo que es la salud mental. La salud mental, igual que la salud, se entendió durante mucho tiempo como ausencia de malestar o de enfermedad, pero ahora sabemos que se refiere más bien a un estado de bienestar en distintos ámbitos, principalmente el emocional, el psicológico y el social. Y más adelante vamos a ver por qué estos 3 espacios están relacionados respecto de este tema. La salud mental determina la forma como pensamos, como sentimos y como actuamos, porque, entre otras cosas, nos permite manejar las vicisitudes de la vida cotidiana, los retos que se nos van presentando y los eventos inesperados también, porque los tenemos no hay una persona a la que no le ocurra alguna vez algo inesperado, ¿no? La salud mental determina o influye en la manera como manejamos el estrés, un tema muy de nuestro tiempo que afecta pues prácticamente a toda la población en el mundo, también a la forma como nos relacionamos con otras personas, la calidad de nuestros vínculos, qué tan buenas o buenos somos para negociar nuestras necesidades, nuestras emociones, etcétera, y también la manera como tomamos decisiones. Se dice que una salud mental positiva tiene que ver principalmente con nuestra capacidad para disfrutar de la vida, tanto de los pequeños eventos como de las cosas a las que les otorgamos un gran valor. También nos permite enfrentar desafíos. Sabemos que las personas que tienen una salud mental disminuida se ven complicadas justo para enfrentar los retos y las situaciones complejas de la vida. También nos permite contribuir con la comunidad, porque una salud mental en buen estado, digamos, también nos da la capacidad para tener una buena relación con las personas de nuestro entorno y también para hacer contribuciones a la misma. Nos da una autoestima positiva, nos permite una expresión y un manejo adecuado de las emociones, que es a lo que llamamos gestión emocional. Ya dije que podemos tener relaciones sanas y también nos da la capacidad de adaptarnos al cambio y a las adversidades. Otro de los ejes sobre los que vamos a conversar hoy tiene que ver con el trabajo y quisiera referirlo al trabajo académico y administrativo en nuestra universidad, considerando que muy probablemente nuestra audiencia pertenezca justamente a la comunidad de la UAM. Lo que sabemos en relación con la realización de trabajo académico o administrativo es que, podemos ver la siguiente diapositiva, por favor, hay una prevalencia importante de al menos 4 expresiones de afectaciones en la salud mental. La primera es el estrés, que tiene 2 aspectos. Hay un estrés positivo que nos permite reaccionar ante amenazas del entorno, pero también hay un estrés que se convierte en un problema cuando ya nos sobrepasa y no nos permite lidiar justo con las vicisitudes de la vida cotidiana. La ansiedad, que ahora está muy extendida y generalizada, principalmente entre la población joven, pero no únicamente. La depresión, que parece ser el gran mal de nuestro tiempo, que incluso llega a incapacitar a las personas. Y el síndrome de la persona quemada o burnout, que también es una situación de la cual nos van a hablar esta tarde nuestros invitados y nuestra invitada, que también afecta a nuestro personal.
Algunas investigaciones y algunos trabajos nos han dado elementos para conocer cómo hay algunas diferencias por género y por edad. El primero es que estas afectaciones de la salud mental parecen tener un mayor impacto en la calidad de vida de las mujeres, tanto por socialización, desde luego, y por los roles que jugamos, como por la sobrecarga que tenemos permanentemente jugando distintos roles, valga la redundancia, como trabajadoras, como profesionistas, como madres, como esposas, como compañeras, etc. En las mujeres hay sobre todo una gran cantidad de ansiedad y depresión. En el caso de las personas jóvenes, se reportan niveles altos de estrés, de ansiedad y de depresión, y niveles bajos de satisfacción con la vida. Estos niveles se han encontrado en comparación con personas de mayor edad. Y eso nos habla de algo que se ha dado en llamar la generación de cristal, que ahora sabemos que no son una generación de cristal, sino que están reaccionando a los estresores del medio ambiente, tanto físico como social, a las demandas y a las exigencias de todo tipo, y también al ambiente adverso en el que les ha tocado vivir. No es fácil ser joven en esta época. La siguiente, por favor. Quisiera poner sobre la mesa la consideración de algunos factores de riesgo que podemos encontrar en el trabajo. No les voy a enumerar todos, ustedes les están viendo en la pantalla, pero sí quisiera que pensemos que hay algunos elementos de tipo personal o social, como por ejemplo nuestra propia historia, la manera como hemos crecido, las personas con las que hemos convivido, etcétera, que nos han brindado recursos o no para poder enfrentar los dilemas, los retos y las situaciones que se nos van presentando en la vida. Pero también hay riesgos que se asocian con el puesto de trabajo. Parece muy sencillo ser parte del personal académico o del personal administrativo, pero hay algunas cuestiones con las cuales tenemos que contender todos los días y que también nos presentan o nos podrían poner en situación de riesgo en el trabajo. Ahí hay algunas enunciadas. Solo quisiera detenerme, por ejemplo, en el entorno y en el equipo de trabajo. No se refiere a aspectos físicos, sino más bien al ambiente social que vivimos en el trabajo. Y desafortunadamente en muchos espacios, y nuestra universidad no escapa a ello, en algunas situaciones o en algunas ocasiones tenemos esta condición de riesgo por la calidad del entorno. Y del lado también de la violencia y del acoso, es muy importante mencionarlo porque en los últimos años esto ha adquirido una gran importancia, tanto por la prevalencia y la gravedad de las situaciones que se presentan en el espacio de trabajo, como por las afectaciones que tienen sobre el bienestar, sobre la tranquilidad de las personas. Principalmente la disminución en la autoestima y la autoconfianza, ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente vemos muchísima violencia psicológica, muchísima violencia emocional, sexual, discriminación, etcétera, que provocan esas afectaciones. Por último, quisiera hablarles del tercer eje, y eso me lleva a la última diapositiva, que tiene que ver con el mindfulness, que es una de las palabras que aparecen en el título de esta mesa. El mindfulness, también se conoce como atención plena, y es una práctica que desde hace, no sé, quizás 30 o 40 años se ha puesto en boga en diferentes espacios, principalmente los ambientes clínicos y educativos, y es una práctica o consiste en una práctica que nos lleva a poner atención de manera intencional al momento presente sin juzgarlo, para poder tratar de aislar lo que está ocurriendo de lo que pasó en el pasado y de estas ideaciones que tenemos respecto del futuro, que a veces nos lleva a producir ansiedad o depresión, ¿no?
Esta práctica, el mindfulness, tiene antecedentes en tradiciones meditativas, principalmente el budismo. Ustedes recordarán que las monjas, pero sobre todo los monjes budistas, pues suelen tener retiros y meditación profunda para poder entrar como en estos estados de tranquilidad, de equilibrio, etcétera. Algunos de los beneficios que se han detectado con la aplicación de técnicas como el mindfulness son la reducción del estrés, un mayor bienestar mental y emocional y un enfoque mucho más orientado a la vida diaria. No quisiera entretenerles más con esto porque queremos escuchar a nuestra invitada y a nuestros invitados. Y comenzaremos planteando una primera ronda de preguntas para la cual tienen 4 minutos para contestar. Les pediría que respeten el tiempo y después haremos una segunda ronda de preguntas y después haremos un momentito para concluir. Comenzaremos con el profesor Eric Abarca y quisiera que nos conteste la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que usted conoce para la salud mental que se detectan con mayor frecuencia en el trabajo académico y administrativo, como el que se realiza en la UAM? Adelante, profesor. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos, todas y todes. Bien, con respecto a esta pregunta, tal vez yéndonos a un plano del campo del trabajo universitario, tanto en académicos como en administrativos, dándole un tinte particular de algunos elementos que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana. Como todos sabemos, pues en la UAM existe una práctica que es muy enriquecedora a nivel universitario, que es que sus profesores se dedican tanto a la parte académica como a la parte de investigación. Enfocándolo desde esta perspectiva en el ámbito universitario y conociendo como esta particularidad de la UAM, pues podemos decir que dentro de esos factores de riesgos, algunos que también están presentes en personas que trabajan en el ámbito académico universitario, pues podríamos hablar de la sobrecarga laboral, ¿no? En ocasiones, pues esta sobrecarga laboral llega a interferir con actividades que son propias de la vida diaria, del académico, del administrativo. Entonces, pues hay que prestar mucha atención, ¿verdad? Que tanto espacio estamos dando a nuestro trabajo y si tenemos mucha sobrecarga laboral, y cómo llevar adecuadamente ese trabajo que nos toca realizar, ¿no? Otro aspecto que podría afectar es el tener control sobre las tareas que tenemos que hacer, esto de acuerdo al contrato con el cual trabajamos en la UAM, ¿no? Las tareas específicas que tenemos que hacer, que tenemos que realizar. Esto va a clarificar y va a dar seguridad al profesional, pues, de lo que tiene que realizar, ¿no? Y de sus tareas que tiene que realizar. Esto le va a dar control y le va a dar autonomía a la hora de realizar, pues, sus tareas y sus trabajos. Otro aspecto que podría generar problemas a nivel de la salud mental podría ser el hecho de que tengamos algunos, en algunas ocasiones o en algunas universidades, y lo pensé de esta manera porque puede suceder que en algunas otras unidades de la UAM suceda ocasionalmente, ¿no? Que hayan algunos recursos limitados. Por ejemplo, el trabajador académico que no tenga acceso, digamos, permanente, por ejemplo, a la red de internet, ¿no? Esto puede interferir en su trabajo, puede atrasar su trabajo y puede generar problemas, pues, en cuanto a su salud mental, ¿no? Emocionalmente, puede sentirse abrumado de que no puede avanzar con su trabajo porque a lo mejor, por ejemplo, no tiene una red estable de internet, es muy irregular, etcétera, ¿no? Esto pensándolo como a nivel general en la UAM y en el ámbito académico, ¿no? Que es un recurso sumamente necesario para plantear las clases, para hacer investigación, etcétera. Otro
Otro elemento que puede ser un factor de riesgo es, como lo mencionaba un poco también la doctora Saldívar, es este clima organizacional y este apoyo social que existe en las unidades o que debe existir en las unidades, ¿no? Esto puede fortalecer el vínculo con otros investigadores, puede inclusive ser una red de apoyo a nivel académico en cada una de las unidades y promover la salud mental, ¿no? Entonces, el ambiente académico, como lo comentaba la doctora Alicia, pues también es algo fundamental y que se debe tener en cuenta en el ámbito académico y el ámbito administrativo. Todo esto para tratar de evitar un impacto en el estrés crónico, que también nos lo decía la doctora Alicia, que es un factor de riesgo en el ámbito académico y en el ámbito administrativo. Muchísimas gracias, profesor. Pues ahora que menciona el clima organizacional, eso me da la pauta para pedirle a la profesora Anaí Gallardo que por favor nos hable en relación con la norma oficial mexicana 035, que justo se refiere al riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlo cuando hablamos de trabajo académico y administrativo universitario? Adelante, profesora, tiene usted 4 minutos. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, colegas, por invitarnos, doctora Alicia. Efectivamente, pues, cuando me hace esta pregunta, pues uno tiene que referirse a la propia norma. Esta norma 035 que expide la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 2018, ya entra en vigor hasta el 23 de octubre del 2019 y su objetivo es establecer todos los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo de todo el país y promover, por supuesto, un ambiente organizacional favorable. También he de decir que en estos centros de trabajo, dice la norma, tiene que contar con registros sobre identificación de estos factores de riesgo, medidas de control y nombres de los trabajadores a los que se les practican los exámenes y las evaluaciones. En cuanto a los propios trabajadores, pues a ellos se les pide observar estas medidas de prevención, colaborar para contar con ese entorno organizacional favorable, inclusive informar sobre prácticas opuestas a esa organización favorable, es decir, denunciar actos de violencia, ¿sí? Utilizando pues los mecanismos que establezca su centro de trabajo. Bien, ¿qué respecto de los riesgos psicosociales? Que lo dice la propia norma, y que por cierto la identificación de esos riesgos psicosociales y su control fue por parte obviamente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entra en vigor hasta el 23 de octubre de 2020. Los factores que se analizan son condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, control sobre el trabajo, jornadas que exceden lo establecido en la ley, interferencia inclusive en la relación familia-trabajo, ahora con el asunto de la docencia remota, y relaciones negativas y de violencia. Bien, con estos dos elementos, ¿verdad? Yo pudiera tratar de contestar a la pregunta que nos indica la compañera, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer para prevenir este riesgo? Bueno, pues atender a este profesorado, a estos trabajadores administrativos, a que su ingreso laboral, ¿sí?, no fuera tan bajo como lo es ahora en relación al sobresueldo que recibimos, porque todos sabemos que tenemos una carrera ahí académica, una carrera de puntismo, y que eso significa estarse estresando uno mismo. Pero claro, lo hace porque significa un sobresueldo muy importante, que es más del 100% de lo que tenemos como sueldo base. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues que ese sobresueldo se adhiera, sí, al sueldo base. Eso sería lo mejor, porque muchos de nosotros pues no nos vamos, ya estamos muy abuelitos, ya tendríamos que irnos, pero lo que nos da el ISSSTE pues apenas son 10 salarios mínimos, y eso es muy bajo en relación inclusive al tabulador como profesor, sin el sobresueldo. Entonces, creo que eso sería uno de los aspectos fundamentales,
más allá de hacer cursos, que yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? Que nos faciliten, como nos decía la doctora Saldívar, el tener una salud mental, ¿no? Es decir, un menor estrés. ¿Eso qué quiere decir con respiraciones, no? Respiraciones profundas, como en este momento yo hago unas 5 veces y ya, me calmo un poco, pero no es todo, eso lo podemos hacer de manera personal. A nivel institucional creo que es pensar mucho en estas condiciones económicas, en estas condiciones de sueldo mayor, ¿no? El sueldo base mayor. Gracias. Al contrario, gracias a usted, profesora. Ahora justo se ha estado mencionando en las dos intervenciones, pero principalmente en la última, el tema de la violencia. Quisiera preguntarle al profesor Contreras si nos puede hablar, por favor, del impacto que tiene la violencia emocional y psicosocial sobre la salud mental y el bienestar del personal académico y administrativo de la universidad. Adelante, profesor. Claro, igual que mis colegas, me da mucho gusto estar en esta charla. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa, pero también a quienes nos estén escuchando ahora o posteriormente en este importante tema que, bueno, debería detonar el interés tanto de la comunidad como de las autoridades, como de quienes pues reciben nuestros servicios académicos, en el sentido de que como lo acaba de mencionar la doctora Gallardo, hay normas, hay una serie de ordenamientos legales que la universidad y todos nosotros tenemos que estar atentos a cumplir. Por ejemplo, la evaluación del estrés en trabajadores, en este caso tanto académicos como administrativos, porque ya no es optativo para las empresas y para las organizaciones tener digamos, la idea de que hay un problema o no de estrés, de salud mental, sino que se tiene que evaluar, se tiene que reportar, se tiene que atender a las auditorías o visitas que haga la Secretaría del Trabajo y sus inspectores. La pregunta específicamente sobre la violencia, yo la enmarcaría un poquito distinto que a mis estimados colegas, porque mi orientación, mi trabajo desde los años 90 con la variable estrés y la relación que guarda con diferentes factores en el trabajo, y algunas entrevistas que hice el año pasado con empresas, sobre todo el sector servicio de grandes números de personal, me llevan a mm, enfatizar la necesidad de enfocarlo teóricamente. El estrés, la salud mental, es resultado de muchos elementos. Como ya se mencionó en la introducción, también de las historias personales, de los recursos que tenga cada individuo y cada comunidad para afrontar las adversidades, las problemáticas, entre ellas, por supuesto, la de la violencia específicamente emocional y psicosocial. No es automático, lo sabemos desde los modelos de Lazarus y Fogman, que porque exista una situación de violencia o cualquier otro estresor, automáticamente se va a reflejar en el nivel de estrés. Hay esta hipótesis o este mecanismo de buffer de, digamos, este balance que hay entre el estresor y la percepción, la construcción que se hace de el estrés a partir de los recursos. Por eso tenemos esta perspectiva interactiva. Los datos que tenemos, colegas, sobre la relación sobre estrés y violencia, afortunadamente la universidad tiene mediciones, tiene evaluaciones de ambas cosas y puedo reportar que en términos de la población de la comunidad académica, no hay una relación tan intensa, al menos durante la pandemia no la hubo, con el trabajo en línea y con la violencia según lo medimos nosotros y los niveles de estrés reportados. Había mucho más o hay mucho más efecto o relación de otros elementos hacia el estrés, específicamente, por supuesto, lo que ya se mencionó, los niveles de seguridad con la familia, los niveles de seguridad laboral
y sobre todo los niveles de relaciones constructivas o no con otros colegas del entorno. Pasó en muchas ocasiones, todos lo vivimos, que pues se sentía una especie de abandono, de falta de contacto de las coordinaciones, los jefes de departamento, las jefas o directoras de división con su personal, y entonces estábamos los académicos y las académicas pues lidiando con nuestra materia de trabajo a la buena de Dios. Esa es una característica teórica central del estrés y de la salud mental, la capacidad de controlar, de sentir que tiene uno control de la situación, es lo que hace la diferencia entre un estresor positivo o eustrés y un estresor agudo, crónico, dañino, como algunas veces lo vivimos. Retomaremos después, eso ya se acabó el tiempo, disculpen. Muchas gracias, profesor. Quisiera regresar a partir de esto justo con la doctora Gallardo. Y quisiera pedirle, si es posible, que nos hable de qué impactos positivos puede tener prevenir problemas de salud psicosocial sobre el personal académico y administrativo en relación con el rendimiento y el bienestar del alumnado y de la comunidad en su conjunto de nuestra universidad, porque bueno, pertenecemos a un entorno, somos un ecosistema. ¿Nos puede hablar de eso, por favor, profesora Gallardo? Tiene 4 minutos. Sí, gracias, doctora Alicia. Mire, yo quisiera decirles que el distrés, ¿verdad? Cuando hablamos de estrés negativo, porque hay uno positivo, pero el distrés, que sería el estrés negativo, ha venido siendo estudiado por unos colegas de la UAM Xochimilco, que hace muchos años pues nos apoyaron en algunos cursos a los académicos acá de UAM Azcapotzalco, del Departamento de Administración. Y ellos han seguido trabajando, entonces voy a referirme a unos últimos resultados que tienen en sus trabajos, están en el del área de gestión de la salud, ¿no? Por decirlo en otras palabras, toda la vida se han dedicado a hacer encuestas, entrevistas a profundidad, etcétera. Entonces voy a referirme a los últimos elementos que tenemos con ellas y con ellos, porque también hay compañeros trabajando ahí. Dice que entre los principales resultados, este es de 2010, pero creo que tienen algunos más. Entre los principales resultados de su estudio se muestra que la participación de los trabajadores, siendo 58% hombres, 42% mujeres, la media de edad es de 54 años, el 83% tiene grado de maestría y doctorado, el 91% son titulares y de estos 85 tienen la categoría C. Participan en el Sistema Nacional de Investigadores, 46 profesores, y el 74% tiene el nivel 1, el 52% tiene más de 6 años de antigüedad en el SNI, es decir, gente preparada. Bueno, respecto a ellos, las exigencias laborales, lo dicen así, han implicado su distrés y manifiestan que no se van porque el sobresueldo pues les es beneficioso y que se irán con los pies por delante mientras aguante su corporeidad. Entonces, hay exigencias que presentaron porcentajes menores, ¿verdad? Cuándose en biolofísico con las posiciones incómodas o forzadas de tanto tiempo de estar sentados pues en la computadora. De todas maneras, tenemos un 100% de estos compañeros que tienen problemas de trastornos musculoesqueléticos y problemas de disfonía. Trastornos del sueño, no se diga, la ansiedad y la fatiga, también lo contempla, y una cuarta parte presentó lo que llaman fatiga neurovisual, lumbalgia y cefalea tensional. Entonces, cuando me preguntan acá si pudiéramos hacer algo para que cambiara el ambiente de nosotros con los alumnos y en general con la comunidad, pues sí, debemos de hacer algo. ¿Y qué es lo que yo pretendía decirles hace un momento? Bueno, tiene que ver con una parte económica y tiene que ver con otra parte del clima organizacional. Un mejor ambiente, pues, laboral, generar un desempeño laboral, sin duda alguna, más apropiado, lo que a su vez redundaría en un bienestar para el alumnado y de la comunidad en general. Me parece que entonces tenemos que estar muy atentos
con esto, y ya que ustedes trabajan en estos temas, buscar la manera de llegar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Actualmente el SITUAM, pues nuestro sindicato está, yo pertenezco al sindicato, muy molesto porque se bajó las EDIs. Dice, no, pues eso fue un trabajo ya realizado, ¿cómo le bajaron el monto? Bueno, hay otra propuesta que es la que yo les decía al principio, de que el sueldo base sea igual o mayor a los sobresueldos que solemos tener. Gracias, compañera. Muchas gracias a usted, profesora. Pues ahora quisiera regresar con el profesor Abarca. Estoy viendo en los comentarios de las personas que están en la audiencia, pues que hay un tema en particular que está provocando mucho interés y que está contemplado en nuestro conversatorio. Quisiera preguntarle, profesora Abarca, ¿qué medidas institucionales entonces, considerando lo que acaba de decir la profesora Gallardo, debe tomar la universidad para prevenir o al menos reducir el riesgo de sufrir este síndrome de la persona quemada o burnout en el trabajo académico y administrativo? Bien, muchas gracias, doctora Alicia. Bueno, con relación a esa pregunta, en cuanto al síndrome de quemarse en el trabajo, al síndrome del quemado, bueno, lo primero que tendría que hacerse es que la universidad tome conciencia de que por la población que trabaja en la universidad, que son académicos y administrativos, pues existe un gran factor de riesgo que puede ser que la persona pues sufra de este síndrome, ¿no? Por el hecho de ser trabajadores de la universidad. Y para esto, bueno, primero es reconocer, ¿verdad?, que hay un factor de riesgo que puede suceder porque su población son trabajadores, son académicos que, como explicaba anteriormente, pues tienen una gran carga académica, porque son profesores y son también investigadores, ¿no? Y tienen que realizar este trabajo en la universidad. Aparte de dar clases, pues también, generar, ¿no?, investigación. Y para esto, pues también, bueno, también quienes son profesores de la universidad y administrativos tienen que tener en cuenta que son propensos también a sufrir este síndrome del quemado, ¿no? Entonces, ambos deberían de tener esa conciencia, ¿no?, de que tanto la universidad pues debe de promover diferentes tipos de alternativas por el tipo de población y de funcionarios que tienen, y nosotros mismos, funcionarios de la universidad, profesores y administrativos, tenemos que tener conciencia de que podemos sufrir de ese síndrome, ¿no? Este sería un primer paso. Un segundo paso, pues estaría ya implicado en diferentes acciones que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, reducir las cargas de trabajo, que sería distribuir tareas, ¿no? En la universidad, pues existen muchas comisiones y a veces esas comisiones se recargan en diferentes funcionarios administrativos o en profesores, ¿no? Porque se tienen que cumplir ciertos requisitos y algunos son los que cumplen esos requisitos y tienen una carga laboral mayor, ¿no? También nosotros como profesionales, como trabajadores de la universidad, pues tenemos que tener en cuenta que debemos de hacer un equilibrio entre la vida laboral y nuestra vida personal, ¿no? No debemos llevarnos la universidad a nuestra vida personal. Ahorita con tanta tecnología, pues es muy fácil pues estar conectados con situaciones laborales las 24 horas del día, ¿no? Hay que tener claro pues que nosotros debemos dar espacios para nuestra vida personal, nuestra salud mental y nuestra vida laboral, ¿no? La parte académica y la parte de investigación. Otro aspecto que se debe hacer, bueno, es mejorar el clima laboral, creando espacios de apoyo donde los empleados puedan hablar sobre sus preocupaciones y recibir ayuda. También accesos a apoyos psicológicos en el entorno universitario, que estos sean de fácil acceso para administrativos y para profesores, ¿no? Que cuando tengan alguna problemática a nivel emocional, cognitiva, conductual, pueda acceder fácilmente a servicios con profesionales en el área de la psicología, ¿no? Que reciban este apoyo psicológico. También
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la capacitación para el manejo del estrés, ¿no? Me he topado en la UAM Lerma, que he dado algunos talleres relacionados con estos temas del manejo del estrés, cómo algunos profesores y administrativos pues son muy receptivos a esto, ¿no? Y a lo mejor conociendo algunos aspectos relacionados con el estrés académico, algunas técnicas que pueden contribuir a fortalecer las estrategias de afrontamiento que hablaba un poco el doctor Carlos Contreras, de estos autores de Lazarus y Folman, contribuir a aumentar o a potencializar estas estrategias de afrontamiento del estrés, pues puede llevar también al funcionario de la universidad pues a disminuir estos o a prevenir el síndrome de quemarse en el trabajo. Muy bien, le agradezco muchísimo, profesora Abarca. Y bueno, pues ya se están mencionando algunas alternativas de acciones, de estrategias, etcétera. Y como recordarán, en el título de este conversatorio tenemos la palabra mindfulness, y quisiera recuperarla, porque ha sido justo un elemento que se ha utilizado para lidiar con estas situaciones, principalmente con el estrés, pero no únicamente. Así que mi última pregunta de la tarde es para el profesor Contreras y es la siguiente. ¿Qué beneficios tiene una técnica como el mindfulness para mejorar el bienestar del personal académico y administrativo de nuestra universidad? ¿Y cómo lo pueden aplicar dentro y fuera del espacio laboral? Y si es posible, si le da tiempo en sus 4 minutos, ¿cuáles otras estrategias o técnicas puede sugerir para que la audiencia las ponga en práctica? Por favor, profesor. Gracias. Ahora sí me la pusieron complicada porque es específicamente sobre mindfulness y también sobre otras cosas. A ver, retomo lo que estaba mencionando en la última ocasión. Uno de los aspectos más importantes del estrés que impacta en la salud mental es la pérdida de control. Cuando una persona enfrenta alguna situación estresante es, entre otras cosas, lo que está en riesgo es la capacidad de sentir que está en sus manos, llevar a cabo acciones, digamos, que permiten salir adelante de la situación que está enfrentando. El estrés básicamente es esta sensación de lo que tenía seguro, lo que tenía en mis manos, pues ahora no lo tengo y tiene afectaciones muy serias, ya se ha mencionado. En ese sentido, mindfulness es una de las muchas técnicas, quizá una que tiene un poco un componente de mercadotecnico, hay que decirlo, reciente, para retomar el control, al menos desde el punto de vista de la sensación, del control emocional, derivado de respirar de una cierta forma, de concentrarse en el flujo de los pensamientos y no tomar el control de estos pensamientos, de estas emociones, como algo que tenga que estar siempre en el mismo puntos y fijo y no pueda variar. Al contrario, el mindfulness muchas veces tiene que ver también con una perspectiva de dejar fluir. Hay un autor que tiene un apellido dificilísimo de pronunciar, que habla justamente de este flujo de la conciencia que es viable con entender, percibir una especie de metacognición, reflexionar sobre el propio pensamiento a partir de la respiración. Pero no es la respiración en sí lo que da el mindfulness, sino es esta conciencia plena, incluso del momento en que los pensamientos, las emociones están yendo hacia un lugar que no es exactamente el que uno esperaba. Aceptar, dejar fluir la novedad, la emergencia de cosas que uno no se esperaba en la corriente de conciencia y regresar de manera amable, de manera tranquila a este ojo que observa las cosas internamente, a mirar cómo se desarrollan esos pensamientos y vuelven al sitio donde queremos que caminen, que anden. Entonces, el mindfulness puede facilitarse de muchas maneras. Una, por supuesto, es la respiración, pero la otra es la que se usa mucho, tiene que ver simplemente con observarse, tener un espacio aparte durante 5 minutos o menos, estar en el espacio de trabajo, por ejemplo, con la capacidad de no ser distraído por otras cosas y autorregular, en el sentido que expliqué, la corriente de pensamientos. En ese sentido,
digamos, lo que buscamos es el control, pero no estricto, rígido, sino el flujo del pensamiento. Y hay otras técnicas. Se me pide platicar algunas otras. Por ejemplo, en algunas deportistas de élite, en algunas personas que están expuestas a muchas, médicos, por ejemplo, o enfermeras en situaciones de alto estrés, se les pide enfocarse en algunas imágenes, en algunos eventos, incluso en algunos colores u olores que permitan a la persona dejar temporalmente de lado la situación enorme estas que pueden estar viviendo y poder dejar fluir la conciencia de regreso a un lugar donde se entiende lo que está pasando, ¿no? Espero haberme explicado que siguen siendo técnicas donde la respiración ayuda, la postura ayuda, a separarse un poco del espacio y de la tarea ayuda, pero en todo caso es retomar el control, un control fluido de lo que va sucediendo en el entorno y dentro de uno mismo. Hay libros muy bonitos, a la audiencia le podemos recomendar cosas prácticas para hacerlo y tiene que ver, por supuesto, con cosas que se pueden aprender en línea de manera muy práctica. Nosotros tenemos el gusto de haber tenido la colaboración todavía presente con el Instituto de Psiquiatría. Ayudamos a varias personas, estudiantes, tuvimos una población de 300 y fracción de estudiantes atendidos con el doctor Eric Abarca aquí presente, y en ese sentido creemos que este tipo de técnicas pues ha dado resultados dentro de la comunidad universitaria de estudiantes, pero también de colegas. Aquí lo dejo porque ya se me acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias. En efecto, el tiempo es un tirano y hoy no teníamos más que 45 minutos para hablar de esto. Yo solamente para finalizar y antes de que entremos a las preguntas de la audiencia, que hay algunas y en un momento las vamos a leer, quisiera comentar que la UAM ha hecho un esfuerzo por tener algunos recursos de apoyo para la comunidad. Tenemos la línea UAM, que si no la conocen les invito a buscarla en las distintas páginas web de las unidades, siempre hay un banner con la información de la línea UAM, tenemos algunos programas, la sección de servicios médicos y programas de atención psicológica o a la salud mental en las unidades, pero quisiera mencionar dos instrumentos que en mi opinión son muy importantes. El primero es el protocolo para atender la violencia por razones de género en la UAM, que ya contempla algunas estrategias no para controlar el tema de salud mental, pero sí para atender el de la violencia, que es muy grave en nuestras instituciones. Y también aprovecho para hacer un comercial y comentarles que la Defensoría de los Derechos Universitarios desarrolló un manual de primeros auxilios psicológicos que ustedes pueden encontrar entrando a la página de la Defensoría. La dirección es defensoría.uam.mx, ubican la pestaña de publicaciones y ahí la pueden encontrar. Y también tenemos un blog chiquitito donde hay algunos recursos para la salud mental. Y nada más, yo daría paso ahora, muchas gracias a nuestra invitada, a nuestros invitados, a las preguntas del público para aprovechar el escaso tiempo que nos queda. Bueno, muchas gracias, doctora Alicia, a las personas ponentes también por estar presentes en esta mesa. La Dirección de Comunicación del Conocimiento les agradece enormemente. Una mesa en la que se ha dialogado acerca de un tema de gran relevancia en la actualidad. Y pues tenemos 3 preguntas del público. Quisiera leerlas así como nos llegaron. Aquí en la pantalla, lamentablemente no se van a poder ver completas algunas. Esta sí se ve. Es de Johan Hernández y dice: ¿cuáles podrían ser los factores por los que las mujeres sufren más estrés y depresión a nivel mundial, pero los hombres tienen la mayor tasa de suicidios? No sé quién de ustedes la guste contestar. Ok, doctor Carlos, adelante. No tomo mucho tiempo, el doctor Eric seguramente y las colegas podrán aportar, pero una cosa es que es importante es cuestionar esta pregunta. En realidad, las tasas mayores de suicidio se refiere probablemente al logro o a la conducta que finalmente termina en la muerte, pero hay más intentos de suicidio en mujeres, eso que quede claro. Además, las mujeres sufren más estrés de un cierto tiempo y depresión, por supuesto, por lo que ya mencionó la moderadora,
los conflictos entre los roles de género, los conflictos en los roles laborales, profesionales, maternales, etcétera, pero no hay una relación, eso quisiera que le quitáramos ese peso, no hay una relación directa entre depresión y suicidio. Se ha encontrado y ha sucedido en nuestra comunidad que personas sin depresión, infortunadamente, han intentado o han, digamos, cometido suicidio. Entonces, quitemos en el imaginario público esa relación que no siempre está ahí y por eso hay que estar mucho más atento a otro tipo de cosas. Hay que educar a la población sobre suicidio y sobre suicidología, pero no necesariamente alguien que está deprimido va a recurrir al suicidio y viceversa. Por mencionar esa parte de la pregunta que me parece cuestionable. Muchas gracias, doctor Carlos. Si gusta contestar también la pregunta, Eric Abarca, en un minutito nada más, por favor. Ok, bueno, rápidamente, bueno, como platicaba el doctor Carlos, pues existen diferentes factores que pueden influir el estrés y la depresión, ¿no? De acuerdo a las actividades que se realizan. Por lo general, se habla que son las mujeres quienes sufren más estrés y depresión. Ajá, yo me iría por la línea de que muy posiblemente este tipo de elementos están más relacionados con que las mujeres son más anuentes a expresar sus emociones, lo que sienten, lo que están viviendo, ¿ja? Que los hombres reprimimos más nuestras emociones, nuestra cognición, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, ¿no? Entonces esto es un factor que puede influir para que esta tasa en mujeres pues sea mayor, ¿no? El hombre pues a nivel histórico, pues, por este tipo de machismo que todavía vivimos en la actualidad, pues no estamos tan acostumbrados a expresar, a decir, ¿no? Y guardamos muchas de nuestras cosas, ¿no? Preferimos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? Y no decir cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Nada más hacer y hacer y hacer, y cuando ya salen a flote este tipo de cosas, salen más bien como enfermedades, ¿no? Pero no porque nosotros lo expresamos o lo decimos. Al hombre le cuesta más, ¿no? Expresar esto, el estrés y la depresión. Y concuerdo totalmente con el doctor Carlos, sé que se me acabó el tiempo porque es muy corto, pero concuerdo con el doctor Carlos, no podemos decir, ¿verdad?, que el estrés y la ansiedad son un factor que genera depresión, ¿verdad?, sino que puede existir, ¿verdad?, una relación, pero esto no quiere decir que matemáticamente siempre va a suceder así, ¿no? Hay otros factores que influyen para que la persona quiera atentar contra su vida, ¿verdad? Y hay otros factores que están relacionados con el estrés y la ansiedad. Y hay diferentes tipos de estrés, ¿verdad? Como le explicaba la doctora Alicia Saldívar, ¿no? Hay un estrés que es el estrés cotidiano y hay otros tipos de estrés, ¿no? El más reconocido que puede generar problemáticas en la salud mental es el estrés crónico. Y el estrés crónico mantenido por mucho tiempo puede generar ansiedad. Muchas gracias, doctor Eric. Pues vamos rapidísimo con la siguiente pregunta. Acaba de llegar otra, pero la verdad ya no nos va a dar tiempo. Una disculpa a Carol, Estefanía Ramírez. Brando aquí nos comenta: buenas noches a los ponentes y a la audiencia. Mi pregunta va sobre el efecto del burnout. ¿Cuánto puede afectar la salud mental del trabajador? ¿Cuánto puede llegar a la salud mental del trabajador llegar a una situación de burnout, tal como pasa tanto en el ámbito médico? La verdad no la comprendí muy bien, pero parece ser que va relacionado al efecto del burnout. No sé quién guste contestar esta pregunta. Yo me gustaría contestar. Perfecto. Adelante, doctora. Sí, el burnout, pues sí, efectivamente es el síndrome del quemado. Y yo creo que muchas veces es tan sutil que no nos damos cuenta que ya estamos al límite, ¿no?, de la quemazón. Ahorita salió aquí el quemado. En realidad, estamos todos viviendo un nivel de burnout. Acabamos de hablar de estrés, de distrés, de cargas fuertes en el ámbito académico. Acabamos de decir que pues soportamos mucho y solo hasta que nuestro cuerpo ya no nos responde es que nos vamos, ni siquiera nos jubilamos, nos vamos, pero al otro mundo. Y ya no tenemos que hacer mindfulness, sino ya estamos allá, ¿no? Muy concentrados, muy centrados en el aquí y ahora de otro nivel
dimensional, porque yo creo que sí hay otros niveles dimensionales. Entonces, me parece que la mujer sí recibimos una mayor carga y somos más resilientes. Entonces, contesta un poco también la otra pregunta, ¿sí? Estamos en esa lógica las mujeres y yo no sé por qué Espíritu Santo o por qué elemento de la estratosfera estamos todavía aquí. Las mujeres en lo general, ¿sí? Y las académicas en lo particular también recibimos esos niveles de estrés, pero no nos gusta manifestarlo mucho. Gracias, Alexis. Muchas gracias a usted, doctora Anaí. Y pues ya pasamos con la última pregunta. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Esta es de Ania Raskolnikova y dice, hola, me parece que en México ni siquiera es tan conocido el término de burnout. Sin embargo, creo que el desconocimiento de sus efectos y sus causas es lo que ocasiona que sea una problemática ignorada. México es uno de los países que más horas al año trabaja y que menos días de descanso tiene también. Ahora viene la pregunta. ¿Qué podríamos hacer para volver conscientes a las autoridades correspondientes de hacer las legislaciones adecuadas, como por ejemplo la iniciativa de volver obligatoria la jornada de 40 horas, sobre lo importante que es la salud mental en el desempeño y seguridad de los trabajadores? No sé quién guste contestar esta pregunta. Muy rápidamente, ni siquiera me voy a llevar el minuto, disculpen si no alcanzo a ver si alguien más levantó la mano, pero tiene toda la razón la colega, la compañera, pero es por eso que es importante lo que se mencionó en este coloquio. Hay que hacer conciencia entre la comunidad, porque serán los trabajadores, los empleadores del futuro, los funcionarios del futuro, nuestros actuales estudiantes lo serán, que este es un problema y una situación que ya cambió. Después de la pandemia no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes y claramente hay que desarrollar política pública en materia de salud mental. Ahora estamos desarrollando un capítulo para un libro internacional sobre la evaluación del cuál fue la respuesta del gobierno mexicano durante la pandemia en términos de salud mental. Y algunas de las cosas que estamos encontrando son que, como el resto de las acciones, pues la verdad es que dejamos mucho que desear en el concierto, incluso latinoamericano y regional. Entonces, lo que está apuntando la compañera, esperemos que sea un cambio cultural, generacional, pero también orientado a políticas públicas que nosotros y nuestros alumnos podamos empujar para que se aprueben a la brevedad. Muchas gracias, doctor Carlos. Pues bueno, lamentablemente, como bien dijeron aquí, el tiempo apremia y con eso damos por finalizada la mesa. Antes de despedirnos, solamente quisiéramos darles unos brevísimos anuncios de eventos futuros que vamos a tener en la Dirección de Comunicación del Conocimiento. En primer lugar, del 29 de agosto al 12 de septiembre vamos a tener un ciclo en UAM Lerma, hablando de temáticas de vanguardia en el marco del agua, de la alimentación y el Internet de las cosas. Entonces, para toda la comunidad que esté por allá, la verdad es que va a ser un ciclo muy interesante de manera presencial y los vamos a estar esperando. Ya hemos hecho algunos ciclos y la verdad es que siempre ha sido muy grato estar por allá. De igual manera, el próximo martes va a ser la tercera mesa de nuestro ciclo Vida y Obra de los Materiales, en el cual, pues, el título de esta mesa es Materiales biodegradables que la naturaleza se encargue. Vamos a contar con Areli Cruz, Iris Cerratos, Keiko Shirai y María Rojas, bastantes ponentes, y también va a estar nuestro compañero Agustín Ramírez. De igual manera, les recordamos que ya se acerca el Festival Juventudes UAM 2024 de las 12:30 de la tarde a las 4. Y pues va a haber tacos de canasta, reto pantera, va a haber ahí un concurso muy interesante de guamites. Entonces, pues para toda la juventud de la UAM les invitamos a que asistan y que pues la verdad ya hemos realizado anteriores ediciones y pues ha estado muy divertido. Entonces, pues les invitamos a que se apunten. De igual manera, el próximo jueves se va a llevar a cabo la última mesa de este ciclo de salud. Ya en la primera hablamos de salud física, en esta mesa hablamos de salud mental, más específicamente en el ámbito laboral y académico, pero en esta última mesa vamos a hablar de la salud planetaria. Nos va a estar acompañando Adolfo Álvarez, Angélica Rosas, Sasha Olivera y va a estar moderando la mesa la doctora Abigail Torres. Por último, pues ya les compartimos el registro, bueno, el QR para que se registren, para que puedan participar y puedan ganar alguno de los premios. Ya está también ahí la liga en los comentarios y pues les agradecemos mucho
Muchas gracias, doctor Carlos Contreras, a la doctora Alicia Saldívar por moderar la mesa, a la doctora Anaí Gallardo y al doctor Eric Abarca Castro. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, colegas. Buenas noches, gracias.